Mm. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Disculpen un poco la demora, hubo un poco de inconvenientes. ¿Me logran escuchar? Sí, solamente vamos a esperar para que me dé el anfitrión. Ah, ya, perfecto. Eh, Vamos a continuar con lo que teníamos previsto de la clase anterior, si recuerdan. Pero antes que nada, quiero saber si me logran escuchar, por favor. Sí, ha habido unos pequeños inconvenientes con el tema de la plataforma, pero no se preocupen, ya estamos aquí y les pido disculpas ante este percance. Sí se escucha, perfecto. Entonces, sin más contratiempos, hay que empezar. ¿Ok? Vamos a ver, compartir pantalla. Nos quedamos en la clase 11. Perfecto. A ver, nos quedamos aquí, recuerden, habíamos visto, ¿no?, la toma de muestra del urocultivo tanto en pacientes masculinos como en pacientes femeninos, ¿verdad? Recuerden que la muestra de urocultivo siempre y de preferencia debe ser bien instruida porque los errores en el cual la muestra no se tome bien pueden causar que los resultados en el laboratorio no sean los esperados, ya sea por contaminaciones de otro tipo. Disculpen un segundo. Ahora sí. Ya sea por contaminaciones por cualquier diversa índole y no encontrar lo que en verdad esperemos. Eh, pero viendo la realidad, o sea, cómo es en verdad, eh, estas cosas que le he mencionado, ¿no? De cómo se debe hacer, de cómo se debe tomar la muestra correcta, no se cumple a cabalidad por más bien que se le explique al paciente. A pesar de que nosotros le expliquemos de la mejor manera y con la mejor intención, y a pesar de que le demos un instructivo manual para que lo lea, no lo va a cumplir a cabalidad el paciente. Y eso ya viene de uno, o sea, es un factor que nosotros no podemos controlar. Incluso hay artículos en donde hablan con respecto a los errores del urocultivo con respecto solamente a la toma de muestra. Y los valores que se ven en este caso son bien alarmantes. Entonces nos está diciendo que los pacientes o no cumplen a cabalidad con la toma de muestra o simplemente creen que este paso no es importante. Entonces, debemos no solamente informar, sino concientizar y hacerle saber al paciente qué tan importante es hacer una correcta toma de muestra. No solamente decirle y que quede ahí, porque pasa mucho en la práctica, ¿no? Decirle al paciente, esto se toma así, o medios robóticos o por la rutina, ¿no? Eh, ya, sientes así, 12 a la mañana, orienta primera mañana, ven a las 8 de la mañana, punto. Un poco robótico, un poco deshumanizado, que ese no debería ser el trato correcto. Entonces, como el paciente vea al personal de salud con un trato deshumanizado, va a pensar que no es importante y entonces el paciente por ahí también puede ser que no lo tome tan obligatorio o tan estricto, mejor dicho, en el sentido de la palabra. Pero ¿qué pasa? Es que nosotros le explicamos de una manera agradable, ¿no? Y le hacemos sentir que tan importante es este proceso, entonces yo creo que el paciente va a tener otra mentalidad antes de tomarse la muestra. Entonces, el cambio también viene de nosotros, de cómo dar la información. Y qué tan importante es, no lo he puesto acá, pero este artículo que he leído se lo voy a dar también en la próxima clase, voy a apuntarlo mejor, sobre la toma de muestra para urocultivo. Es muy común que estos casos sean justamente por a veces no dar las instrucciones correctas. Bueno, hablamos de eso y también existen otros tipos de muestras que pueden llegar a laboratorios de microbiología también para realizar urocultivo. Uno de esos procedimientos, e incluso es el que en verdad es el gol estándar, o por así decir, el mejor método para recolectar orina, es por la punción suprapúbica. Esto se hace con una aguja fina, ¿no?
esta aguja se introduce en una región especial del pubis que tenga contacto directo con la vejiga. Entonces, la muestra de orina que se va a sacar por esa punción va a ser limpia, ya no va a pasar por la uretra, entonces nos va a garantizar si en verdad la vejiga está con algún tipo de contaminación. Es una punción más directa, más pura, por así decirlo, y en algunos casos dicen que es la mejor muestra de urocultivo. Y este procedimiento no lo hacen técnicos de laboratorio, no lo hacen tecnólogos, no lo hacen auxiliares. Es un procedimiento realizado por médicos, en este caso urólogos sobre todo, ¿no? En este caso también otra condición es verificar que la zona de la vejiga sea palpable antes de realizar la punción, porque sabemos que la zona del pubis contiene alto contenido de grasas y hace que la piel en esa zona sea un poco más gruesa. Entonces, en el caso que sea palpable y sea necesario, se puede realizar una punción suprapúbica, ¿no? El volumen aproximado, igual, recuerden que no es mucho, pero en los protocolos que están en la literatura, en la bibliografía, hablan de un volumen aproximado de 10 mililitros, ¿ok? Otra forma de obtener muestras para urocultivo es por cateterización, por colocar un catéter, ¿no? En el cual se introduce una sonda por la uretra previa limpieza y se recoge el chorro que sale por la sonda. Este caso, por ejemplo, puede pasar en pacientes que tienen bajo volumen, que orinan poco. Puede ser por un desorden patológico, un síndrome nefrótico, un cuadro que haga que no orine, puede ser una insuficiencia renal avanzada. Entonces, nosotros tenemos que inducirle la orina. Entonces, al colocar una sonda, nosotros involuntariamente vamos a hacer que el paciente orine, ¿no? Son básicamente los casos donde hay anuria o baja orina, por así decirlo, ¿sí? ¿Es un buen método? Claro que sí, pero la sonda tiene que estar totalmente limpia y estéril, ¿no? Porque de lo contrario, si está contaminada, la orina puede estar en contacto con la sonda contaminada y nos puede dar otro tipo de resultado, ¿ok? El otro es punción por sonda también, que es otro tipo. Igual, muy parecido a la cateterización, pero igual hay tendencias a que esta sonda también pueda contaminarse. Incluso los pacientes que tienen sonda a veces la tienen un buen tiempo y eso no es correcto porque puede ser que con el tiempo que se vaya contaminando, la orina que se vaya recolectando se pueda contaminar con justamente esa sonda o el catéter que está fluyendo a través de la orina. Entonces nos va a dar resultados erróneos, ¿no? O como decimos, resultados falsos positivos, es lo más probable. ¿Ok? Pero ahí tenemos otros tipos de muestra, como les digo, que pueden llegar al laboratorio para realizar una muestra de urocultivo, ¿sí? Ahora, bueno, hablamos también del procesamiento de la muestra, ¿no? El color, turbidez y el aspecto, ¿no? Lo hablamos en las heces, es muy similar en la orina, ¿no? El color puede ser, usualmente el color es más práctico ver acá. Si es un color blanco en la orina, significa que el paciente está muy hidratado. Mientras el color sea un amarillo más concentrado, me va a indicar que el paciente no ha tomado mucha agua. Eso significa que los analíticos que se eliminan, como la urea, que es el más abundante, está más concentrada en la orina. Así que cuando vean una orina bien amarilla, bien intensa, es porque está muy concentrado y el paciente es muy probable que no haya tomado agua o mucha agua. Si tiene un amarillo ligero, normal, es porque es una orina normal. Pero si está muy blanca la orina o más clara, es porque el paciente ha bebido muchos líquidos. Otro punto detalle en la orina para ver el color es por eso, ¿no? Bueno, o sea, sabemos que si hay un poco de color rojo es por sangre. Color naranja he visto y rosado puede ser por orina por medicamentos, que el paciente haya tomado algún medicamento. Puede pasar. He visto orinas de color rosado también. Puede ser también por un desorden de porfirias, que es un tema menos frecuente, pero puede ser. Otro caso puede ser medicamentos también. Incluso hay colorantes, ¿no? Que cuando se comen en cantidades excesivas, estos colorantes también no los asimila a la dieta y la orina los elimina. Y también puede ser una causa posible eso. Otra causa, bueno, color rojo, es muy probable que sea sangre. Hay otra orina también que es muy patológica, que le decimos orina Coca-Cola, porque tiene un color marrón, así, pero un poquito más claro que la Coca-Cola, obviamente, ¿no? Y eso sí nos puede dar evidencia de que hay algún tipo de daño renal avanzado, ¿no? Problemas en los riñones del paciente. Entonces, con el color también nos podemos dar una idea de cómo está veniendo la orina y nos está reflejando el estado del paciente. Turbidez,
Claro que es un valor que importa también, sobre todo porque mientras más turbia sea la orina, es más probable que haya más analitos dentro de ella. Puede ser que esa turbidez lo compongan por células del epitelio renal, puede ser por una abundante cantidad de proteínas, ¿no? O cristales incluso, ¿no? Cristales en orina también pueden ser que den esta turbidez característica en ciertos tipos de orina. El aspecto, bueno, una característica más común del aspecto es si la orina a veces viene espumosa. Supongo que la deben haber visto alguna vez. Las orinas espumosas, cuando son muy abundantes, es porque se ha filtrado a través de los glomérulos renales del riñón eh, proteínas. Las proteínas como la albúmina, por ejemplo, dan esa característica espumosa cuando está en un líquido, en un medio líquido. Un ejemplo claro de ver esto es solamente la clara de huevo. La clara de huevo, ¿no? Cuando tú la bates, ¿no? Con batidora o así a mano, ven que se forma espuma, ¿verdad? Esa espuma es por la albúmina. El huevo tiene una gran concentración de albúmina, al igual que nuestro suero. La proteína más abundante que se encuentra en el plasma del ser humano es la albúmina, justamente. Y es por eso que a veces nuestro suero es normal que se ponga espumoso, porque ahí sí es normal que haya concentraciones altas de albúmina. Pero en la orina, ver orinas espumosas ya nos está diciendo que hay un filtrado de proteínas y es un proceso que no es normal. Así miren que con esas pequeñas cosas, ¿no? Que son sencillas, ya nos podemos dar cuenta de mucha información que nos puede dar el paciente con respecto a su cuerpo. ¿Ok? Ese sería en el caso del examen macroscópico. ¿Ok? ¿A qué, de la orina, de las proteínas en orina? ¿Te refieres a eso? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Esto ya es un poquito mecanismos fisiológicos, lo voy a explicar algo breve nada más. El glomérulo es la unidad anátomo-funcional del riñón, ¿ok? Entonces, eh, el glomérulo, el riñón, va a filtrar la sangre para eliminar los desechos de nuestro organismo que produce. ¿Qué pasa? Que solamente va a dejar pasar moléculas más pequeñas, porque tiene un sistema de filtros, un sistema de mallas, el glomérulo, que solamente deja pasar moléculas más pequeñas y por el glomérulo renal y por los túbulos renales va a ir absorbiendo lo más importante y lo demás se elimina. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay daño renal avanzado, esta malla que filtra a veces se puede engrosar, mejor dicho, se hace más porosa, los poros se agrandan, entonces como se agrandan, dejan pasar moléculas más grandes como las proteínas e incluso los hematíes. Entonces, con eso ya nos podemos dar de una evidencia de que hay daño renal, ¿no? Y el daño renal se expresa en que la filtración del glomérulo está actuando de manera pésima, ¿no? Debido a que la porosidad, los filtros que eran antes pequeños, que es lo normal, incrementan su tamaño. Entonces, las moléculas más grandes van a pasar por ahí. Y eso es una condición patológica que se asocia mucho a al daño renal. Y tiene diversos estadios para graduar cómo está el daño en la nefrona, en el glomérulo. Eso lo puedes encontrar en un libro de fisiología, lo explica muy bonito, es muy detallado incluso, pero más o menos por ahí va la cosa. Entonces las proteínas son moléculas grandes, si hay daño renal, ¿no? Entonces los poros van a ser más grandes y las proteínas van a pasar por ahí y se van a eliminar. ¿Sí? Más o menos por ahí va la explicación de por qué estos pacientes pueden tener daño renal cuando excretan proteínas. Incluso la prueba de laboratorio que se hace en bioquímica se llama microalbuminuria. Es la prueba que se realiza justamente para ver la cantidad de proteínas que se excretan por la orina. ¿Sí? Ese sería solamente el examen macroscópico, ¿no? Si se dan cuenta, obtenemos mucha información solamente viendo la orina a nivel de los ojos, ¿no? El examen microscópico, obviamente, lo que se hace más comúnmente es el estudio de sedimento. En microbiología incluso no centrifugan la orina para obtener el sedimento, lo ven directo. Ahora, vámonos al punto de vista de microbiología. En la orina pueden haber muchas cosas, sangre, células, ¿no? Incluso parásitos, si tenemos casos, pero lo importante que a nosotros nos importa ver para microbiología es que haya bacterias, porque si hay bacterias, entonces es meritorio realizarle un urocultivo, ¿se entiende? Y si no hay bacterias, ¿para qué realizarle un urocultivo? ¿Se entiende eso? Justamente el examen microscópico en orina nos va a ayudar también a, a gestionar nuestros agares, nuestros medios de cultivos. Recuerden que les dije en la clase pasada que los medios de cultivos no son nada baratos, hay un presupuesto, hay personal que se encarga de preparar los medios, entonces es costoso. Entonces, una forma, y no vas a hacerle a todo su cultivo para saber que si no tiene bacterias y va a salir negativo. Entonces, has desperdiciado una placa de agar. Entonces, también por ese tema de cuidar
los insumos que tenemos en el laboratorio, hacemos un estudio microscópico solamente para ver si hay presencia o no de bacterias, ¿no? Los cristales, las células, eso no nos importa, porque en microbiología solamente vemos crecimiento de cultivo. Ese caso que les comenté para ver el análisis bioquímico de la orina pertenece al área de bioquímica. Aquí solamente es el enfoque para ver bacterias en la orina. Entonces, si hay bacterias, si hay una gran cantidad de bacterias, es una candidata, es una muestra candidata para que se le realice el urocultivo. ¿Ok? Justamente eso. Y de esa manera se realiza el examen directo, ¿no? Como ya lo expliqué en la clase anterior, ¿no? El examen directo, ¿no? Agarras la orina, tu laminilla y lo ves al microscopio, ¿no? Vean la imagen, ¿no? Una cortesía, cuando yo hice internado en el Hospital Loaiza, así me mandaban a trabajar a mí. Me dejaban las muestras de orina con los códigos de barra, entonces yo tenía que, aquí en este caso no las centrifugábamos, ¿no? Agarrábamos los agares que ven acá en el fondo y los sembrábamos en los respectivos agares que comprendían, ¿no? Por ejemplo, este era agar sangre, este es agar manitol salado, este es agar columbia, agar clet y este es el agar bilis esculina. Entonces, así más o menos, dependiendo qué cuadro tenía, qué condición, entonces sembrábamos de esa manera, ¿sí? Así sería básicamente el procesamiento de la muestra. Y se siembra con la técnica que se expliqué esa vez, ¿no? Que es la más común por dispersión y agotamiento, ¿no? Agarramos el lagar y sembramos en cuatro direcciones, como un cuadrado, ¿sí? Esa es la técnica más común para sembrar. Y como eran muchas muestras, aquí nosotros utilizábamos asa de siembra de plástico. Acuérdense que en urocultivo el asa de siembra que se usa es en aro, ¿sí? Ese es el asa de siembra que se usa en aro y como, bueno, como es un laboratorio que tiene recursos, no teníamos asas de siembra descartables de plástico, ¿sí? Otros también no son más minuciosos e incluso tienen presupuesto para comprarse tiras reactivas de orina, ¿no? En el caso, por ejemplo, de a los pacientes, y ustedes saben que, o deben saber, la tira de orina tiene muchas almohadillas. Las almohadillas funcionan para determinar un analito específico en la orina, ya sea sangre, leucocitos, densidad, pH, ¿no? Tiene muchos. Pero los más importantes para ver en microbiología es la famosa esterasa leucocitaria, para ver si hay leucocitos en orina, porque los leucocitos en orina me dan la idea de que hay una posible infección en el tracto urinario. Entonces, si yo tengo una orina que posiblemente no tenga bacterias, posiblemente, pero me da una esterasa leucocitaria positiva en la almohadilla, entonces es probable que tenga una infección urinaria, ¿no? Pero la idea es que se relacione tanto lo que ves en el microscopio, ¿no? La orina, que les digo, las bacterias en la orina, con la esterasa leucocitaria positiva en la almohadilla de la tira reactiva. Si esos dos concuerdan, entonces es más seguro de que la orina del paciente tenga una probable infección del tracto urinario. Entonces, es más decir que se tiene que hacer un urocultivo. ¿Se entiende? Más o menos es como así se trabajan los criterios para determinar si es que se hace o no el urocultivo. ¿Sí? Pero, como les digo, tiene muchos parámetros, ¿no? Eso lo pueden buscar en internet, incluso es muy difundido, pero los que más tienen importancia aquí es densidad, pH y la esterasa leucocitaria de cajón entra ahí. Solamente estamos viendo en el enfoque microbiológico, porque en bioquímica sí se consideran todos los parámetros, ¿ok? Ahora sí, ¿qué cultivos se hacen usualmente para las muestras de orina? Bueno, agar sangre, siempre tiene que estar el agar sangre, casi siempre están todas. Ya hablamos del agar sangre. No, todavía no hemos hablado del agar sangre, me parece. Ya hablamos del agar McConkey, el agar clet, que es el que está en la imagen, es un agar verde bien bonito. El agar clet sirve para hacer el conteo de las colonias bacterianas, porque aquí las colonias bacterianas en este agar crecen bien aisladas, lo que hace que el conteo de las colonias sea más sencillo. El agar manitol salado también. El agar manitol salado es un agar exclusivo para aislar bacterias del género Staphylococcus. Debido a que el agar contiene un gran contenido de sal, no deja que otro tipo de bacterias crezcan, más solamente las del género Staphylococcus. ¿Sí? Entonces es un agar exclusivo para aislar Staphylococcus. E incluso el manitol es un carbohidrato injusto particular que lo asimilan algunas bacterias del género Staphylococcus. El agar Tiger Martin, hablamos de él también en la clase pasada, me parece, que es exclusivo para, para bacterias sospechosas, perdón, para pacientes u orinas sospechosas con Neisseria. Recuerden, la enfermedad de transmisión sexual de la gonorrea, ¿no? El agar Tiger Martin no es tan utilizado, es un poco caro,
y el agar micocel en caso de que pueda haber o no presencia de hongos, ¿no?, en la muestra de orina, ¿sí? Como el agar sangre está en negrita, entonces vamos a hablar un poquito más del agar sangre, ¿sí? Aquí podemos ver a la derecha el agar sangre con crecimiento de colonias bacterianas, pero bien finitas, si se dan cuenta. Y al lado izquierdo podemos ver este agar, no me acuerdo, parece que es agar micocel, porque tiene un color blanquecino, pero eso no son colonias de hongos. Ah, perdón, este es el agar Taller Martin. Ya me acordé. El agar Taller Martin tiene este color blanco bien bonito y ahí podemos ver el crecimiento de las bacterias, ¿no? En este caso, las Neisseria, que crecen mucho en este agar, ¿sí? Entonces, al lado izquierdo tenemos el agar Taller Martin y al lado derecho tenemos el agar sangre. Ahora, mención especial, agar sangre, que es, creo que este agar sí lo tienen todos los laboratorios de microbiología. Es el más básico, todos lo deben tener. Ahora, este agar no solamente está compuesto de sangre, tiene que tener un agar base, ¿no?, en el cual se hace sobre todo este agar. Y básicamente son dos agares base. Por un lado está solamente el agar Columbia, que es un agar base, y por el otro lado está el agar Tripticasa soya, o también llamado TCA. El segundo es el más común, utilizado en el agar sangre como agar base. Por eso van a ver muchas veces agar Tripticasa soya sangre, porque se hace agar sangre en base al agar Tripticasa soya. Ahora, tienes tu agar base, entonces a este se le agrega, lo ideal, como les comenté, sangre de carnero al 5%. En la práctica, en los hospitales le agregan sangre humana al 5%. ¿Y de dónde obtienen esta sangre? Básicamente lo obtienen de los bancos de sangre de los hospitales. ¿Sí? Eh, bueno, este agar, bueno, ustedes deben saber que la sangre, pues, ¿no?, es muy nutritiva, tiene muchos componentes, muchas proteínas, muchos aminoácidos, muchos lípidos, entonces es un agar muy nutritivo, incluso es tan nutritivo que si tú lo dejas a la intemperie unos cuantos minutos y lo cultivas a 37 grados, es muy probable que te crezca cualquier cosa, cualquier bacteria que esté en el medio, es demasiado nutritivo. Entonces, eso también es nutritivo justamente para el crecimiento de microorganismos exigentes, sobre todo para los del tipo Coccus, tanto Staphylococcus y Streptococcus, que son exigentes, básicamente, no crecen en cualquier agar. Ya lo mencioné, ¿no? Es de muy fácil contaminación, en verdad es cierto eso, yo lo he comprobado. Eh, Incluso hay bacterias que en el agar, cuando crecen, hemolizan el agar, rompen, como pueden ver en la imagen del lado izquierdo. ¿Se dan cuenta? Hemolizan el agar, lo rompen, ya no se vuelve rojo, lo hemolizan. Hay bacterias que tienen justamente la capacidad de hemolizar los hematíes que están en el agar y es fácilmente identificable. Una de estas bacterias que hemolizan el agar podemos tener a las Staphylococcus aureus, al Streptococcus pyogenes también, y al Streptococcus agalactiae, que son las bacterias que se ven más comunes en la práctica clínica que hacen este tipo de hemólisis completa. O también nosotros le llamamos beta hemólisis, ¿sí? Porque hay otras bacterias que hacen una hemólisis incompleta y las colocan en el agar de un color verdoso. Entonces hacen una hemólisis incompleta, ¿sí? Y esos serían otros tipos de bacterias. Bueno, se los dejo para que lo sepan. Serían el Streptococcus viridans, básicamente ese que es el más conocido, ¿ok? Entonces, si vemos que la sangre se hemoliza o no, entonces ya nos va a dar una característica más o menos de qué bacterias pueden estar creciendo, ¿ok? Ahora, otro punto muy importante es también que se hace una prueba al paciente en el caso se sospeche para, para saber si el paciente ha tomado antibióticos. Recuerden que les dije que las condiciones mínimas para tomarse una muestra de orina para urocultivo es que deben dejar sus medicamentos 3 o 4 días antes de tomar la muestra. Pero ¿qué pasa? Es normal pues que a veces el paciente no haga caso. Entonces sigue con su plan de tratamiento común y se le olvidó. Entonces, no, se me olvide, ya, el paciente va a empezar que no le importa, que eso que no ha tomado no va a importar para saber sus resultados. Pero falso. Sí importa, dependiendo del medicamento que esté tomando, sobre todo si son antibióticos de espectro general, es muy probable que sus resultados de cultivo no salgan como debe, solamente por no hacer caso. Es por eso que hay que prestar atención a las condiciones mínimas, ¿no? En este caso, si se van a hacer un neurocultivo y sabes que tú eres un paciente medicado, entonces debes dejar de consumir los medicamentos antes de tomar tu muestra. Pero ¿qué pasa?
Felizmente en el laboratorio tenemos pruebas para determinar a esos pacientes distraídos, ¿no? A esos pacientes que no han hecho caso y no han dejado sus medicamentos y aún así han tenido su muestra de urocultivo. Justamente es una prueba que es una determinación de antibióticos en la orina. Como dice el primer punto, ¿no? Se realiza en caso en que se desee saber si el paciente ha tomado un medicamento. Esto puede pasar, por ejemplo, en pacientes que tienen una patología, un cuadro clínico bacteriano, pero en su urocultivo, en su crecimiento, no haya nada, no haya crecimiento, o sea, que no tenga lógica. Puede ser un caso de que el paciente está tomando sus medicamentos, ¿no? Entonces el medicamento hace efecto y mata a las bacterias que están creciendo en su orina. Por tanto, en el urocultivo va a salir negativo. ¿Se entiende? Es muy común que pase eso. Entonces, justamente existe una prueba para determinar y saber con su muestra de orina si el paciente está tomando antibióticos. ¿Y cómo se hace eso? A su muestra de orina le inoculamos una cepa microbiana aislada, ¿no? Que viene de casa comercial, que es una E. coli sensible a todos los medicamentos. ¿Ok? Y este E. coli se siembra en la orina del paciente y se colocan unos fármacos. Entonces, si la E. coli hace reacción ahí, es porque el paciente ha tomado medicamentos. Entonces, ahí podemos saber, entonces, si el paciente ha tomado medicamentos, entonces todas las pruebas que les hemos hecho antes, que salían negativas, no tienen validez, ¿no? Entonces, el paciente ha tomado medicamentos y se le tiene que de alguna manera llamar la atención para que deje de tomar sus medicamentos y se tome la muestra de urocultivo como se debe tomar, ¿sí? Entonces, si se evidencia la presencia de medicamentos, entonces el resultado del urocultivo es poco confiable, como les comento. Esto puede venir en el examen, en el segundo examen, ¿ok? Ténganlo presente. También lo he dejado en la literatura, en la descripción. Hay bastante para ver en la literatura. Pero esto va a venir, solamente está como está aquí, ¿ok? Ahora pasamos al hemocultivo. Ya hablamos un poco del hemocultivo, ¿ok? Vamos a pasarlo un poco rápido para no perder tiempo, ¿sí? Vamos a darle más prioridad sobre todo a los agares, ¿no? Acuérdense que aquí también en el urocultivo sirve igual para aislar microorganismos como bacterias, hongos y virus, ¿ok? Pero recuerden que nosotros en microbiología virus no los vemos de manera directa porque los virus necesitan otros mecanismos de cultivo, otros mecanismos de identificación, ¿sí? No los convencionales. Los convencionales sobre todo es para bacterias y hongos, ¿ok? Pero igual que la orina, cualquier bacteria, cualquier microorganismo que se encuentre en el hemocultivo es considerado patológico porque la sangre es un componente estéril. No debe haber ningún microorganismo que afecte, ¿ok? Entonces, las muestras, eso también es cierto, las muestras se deben tomar en lo antes posible antes de iniciar la terapéutica antimicrobiana. Es que cuando un paciente usualmente le saca muestra de hemocultivo, les dan fármacos, ¿no? Genéricos, antibióticos genéricos para mitigar, ¿no? El estado del paciente y esperar el diagnóstico necesario para darle el tratamiento oportuno. Lo ideal entonces es tomarle la muestra antes de que empiece cualquier tratamiento con cualquier antibiótico. Así nos garantizamos que el resultado va a salir bien confiable. Otro punto también es que debe tomarse también en periodos óptimos de la enfermedad. Las enfermedades tienen ciertas evoluciones. Eso ya es un poco de criterio médico, ¿no? Hay enfermedades que evolucionan más rápido y otras más corto. Entonces, y eso ya es tema del médico, ¿no? Evidenciar en qué estadio de la enfermedad está para solicitar el hemocultivo en el tiempo correcto. ¿Sí? Esto hablamos un poco, ¿no? Del hemocultivo. No hablamos de los frascos. Existen muchos tipos de frascos para hemocultivo, pero son grandes los frascos porque se necesita un gran volumen de muestra de sangre para garantizar que los microorganismos que estén ahí crezcan. El contenido de las botellas de hemocultivo es un cultivo líquido especial, como son de casas comerciales. Usualmente las casas comerciales no ofrecen tanta información sobre la composición de sus medios de cultivo. Bueno, yo creo que es un poco de recelo para guardar la receta secreta, ¿no? Algo así como el Kentucky Fried Chicken, por ejemplo, ¿no? No te van a dar su receta. Algo así, ¿no? Entonces ellos como casa comercial, como empresa, también se guardan. Entonces, a ciencia cierta no sabemos, yo tampoco sé cómo está compuesto el cultivo que ellos tienen como casa comercial, ¿sí? Pero tienen varias presentaciones. Usualmente lo separan para pacientes adultos, para pacientes pediátricos, ¿no? Debe ser por el tipo de bacterias que se van a aislar. Y también hay otro hemocultivo para hongos, en el caso sea respectivo, ¿ok? Entonces, el primer punto es, ¿no? Hablamos de eso, la preparación del sitio de punción para la muestra venosa, ¿no? Es necesario
una limpieza exigente, ¿no? Acuérdense que estamos ante unos pacientes que tienen posiblemente bacterias, entonces las muestras deben ser tomadas en las condiciones más limpias posibles, ¿no? Incluso, miren, ¿no? Algunos protocolos son más estrictos, ¿no? Enjuague con agua estéril, aplicación de alcohol iodado, limpieza con alcohol corriente, ¿no? Un poco más exigentes antes de la toma de muestra, ¿no? Igual con el sitio de punción, ¿no? Mantenerse totalmente estéril antes de la toma, ¿no? Y limpiar con alcohol iodado, con algún antiséptico antes de iniciar la toma de la punción, ¿no? Hablamos también de la toma de muestra, ¿no? Ligar el brazo por encima de los 4 dedos, ¿no? Antes de la flexión del antebrazo, ¿no? La idea es aplicar un poco el torniquete para verificar la vena, para que sea palpable, de preferencia, ¿no? Introducimos la jeringuilla, ¿no? Esperemos que la sangre salga y canalice y llegue hasta el frasco del hemocultivo. Y lo ideal es recolectar aproximadamente 10 mililitros de sangre, ¿sí? Aquí sí el volumen de sangre debe tener un mínimo necesario para que el posible crecimiento bacteriano que haya en la muestra sea muy significativo, porque si se recolecta poca muestra, no me va a garantizar que el hemocultivo y el crecimiento que haya de bacterias sea significativo, sea aprovechable. Es por eso que en promedio se coloca, o lo que se puede sacar es 10 mililitros aproximadamente. ¿Sí? Una indicación importante, ¿no? Como lo dije, ¿no? Sí se necesita que los frascos no se contaminen absolutamente para nada, ¿no? Sobre todo con las bacterias de la piel. Acuérdense que la piel es una barrera externa, entonces es normal que la piel se contamine, que tenga bacterias. Y esas bacterias pueden crecer en el hemocultivo y nos pueden dar resultados falsos positivos. Entonces hay que limpiar bien la zona, hay que limpiar incluso la zona de punción del hemocultivo, eso se hace. Por eso dice ahí, ¿no? Antes de proceder a la extracción, también se va a limpiar los tapones de los frascos del cultivo con un antiséptico. Usualmente se utiliza clorexidina, ¿no? Alcohol isopropílico utilizan algunos, dicen ahí, y se deja secar para evitar la entrada al interior del frasco, ¿no? Entonces, eso va a garantizar que la muestra sea tomada en las condiciones más estériles posibles. Ahora, un dato muy importante, el tercer punto, dice que se ha demostrado que la introducción de pequeñas cantidades de antiséptico en el frasco puede inhibir el crecimiento bacteriano. Y eso pasa cuando a veces nos excedemos en limpiar la zona en donde va a ingresar la sangre en el hemocultivo, que puede pasar, ¿no? A veces garantizamos mucha seguridad, mucha limpieza, pero a veces ese exceso nos puede hacer daño, ¿no? Como lo puede leer en el tercer punto. Bueno, esta es otra indicación también que es muy plausible, ¿no? No deben ponerse algodón, otro material no estéril sobre la aguja en el momento de sacar la vena, porque también pueden contaminarse, ¿no? Los frascos de hemocultivo también deben inocularse rápidamente, homogeneizarse para evitar la coagulación, porque la coagulación también nos va a dar un problema en cuando esto se cultive, ¿no? Cuando esté en el medio de cultivo, puede dar un problema. Eh, otro punto, ¿no? Una vez inoculados los frascos, invertirlos varias veces, ¿no? Homogeneizarlo bien para garantizar que la sangre se mezcle con totalidad en el medio de cultivo líquido. Eso sí. Bueno, para el hemocultivo les comento, ¿no? Que para hacer las siembras ya en los agares, porque el hemocultivo me va a hacer crecer bacterias en general, ¿sí? Pero nosotros también tenemos que demostrarlos con nuestros medios de cultivo sin placa Petri. Ya, igual, en el hemocultivo también deben usarse agares que tengan componentes muy enriquecedores, que sean muy enriquecidos. Si hablamos, por ejemplo, ya lo hablamos del agar triplicasa soya, otro agar también que es comercial incluso, que es el medio difásico con agar y caldo tripticasa soya, o también llamado medio Ruiz Castañeda, que es justamente para otro tipo de bacterias como el del género Brucella, muy característico para identificar Brucella en hemocultivos. A ver, disculpa un segundo. A ver, ok. Sí, buena pregunta. A veces en la práctica vemos cosas que, bueno, que no son del todo correctas, ¿sí? Eso es la teoría. Te puedo decir muchas cosas correctas, pero a veces en la práctica no se cumple quizá por protocolos o porque quizá falten cierto tipo de cosas. Es normal que pase, pero lo ideal es que reproduzcamos lo más fielmente posible. En lo que tú me comentas es algo muy interesante, yo no lo había visto. Ya abrir el frasco de monocultivo ya
exponemos a que éste se contamine, ¿sí? La idea es no romper esa cadena de vacío, porque eso garantiza eh, de que se pueda contaminar. Otro punto, si usan un tubo de DTA, el DTA tiene anticoagulantes. No sabemos el comportamiento que puedan tener las bacterias con el anticoagulante DTA. El EDTA es un anticoagulante quelante. No se ha demostrado si este anticoagulante pueda tener efectos en el crecimiento de las bacterias. Entonces, hay muchas variables que están quedando sueltas. Y eso me puede garantizar a que crezca mucho o simplemente a que no crezca ningún tipo de bacterias. Pero, claro, y también los frascos de cultivo no solo son como la imagen. Muchas casas comerciales tienen incluso sus propios frascos de cultivo, lo que lo hace muy engorroso incluso el procedimiento para tomar muestras de hemocultivo. Es uno de los procedimientos incluso menos estandarizados debido a los frascos de hemocultivo. Hay frascos que son como botellitas, como lo muestra en la imagen, hay otros frascos que son más anchos, entonces eso hace que también sea más complicado tomar las muestras. Pero muy buena información la que me has dado, ¿no? Sería bueno saber también por qué hacen eso. Yo creo que lo hacen un poco más por un mecanismo práctico, diría yo. Pero lo ideal es que el hemocultivo no pierda ese vacío, porque al trasvasarlo, ya pierde el vacío, entonces es muy fácil que se contamine, ¿ok? Sería bueno, ¿no? Que compartas lo que poco que puedes haber aprendido acá conmigo y de alguna manera mejorar eso, ¿no? Mejorar eso porque es muy probable que esas muestras se contaminen y no estén dando un resultado óptimo, que es muy común que pueda pasar eso, ¿sí? Espero haya respondido tu duda. Bueno, ahora sí. El medio Ruiz Castañeda, como les comentaba, es un agar exclusivo para la selección, para la identificación de Brucela, que es algo que ya no se ve tan común, pero en ciertas zonas de provincia todavía suele verse, ¿no? La famosa brucelosis. Eh, Algunos medios, en este caso, mira, sí pueden tener anticoagulantes. Allí está, miren, el polieteno sulfonato. ¿Sí? Es un anticoagulante especial, no lo había escuchado mucho, pero si ponen ese anticoagulante, significa que no pueden poner otro porque puede haber algún tipo de reacción adversa con el crecimiento bacteriano. Eh, ¿Qué cultivos se utilizan mucho en el agar, en el hemocultivo? Bueno, el agar sangre, obviamente que sí. El agar chocolate que les comenté. El agar chocolate se realiza calentando los hematíes a una temperatura de 80 grados. Cuando se calienta a una temperatura de 80 grados, los hematíes se lisan y toman este color medio marrón, como si de verdad fuera un chocolate. Parece un chocolate de chocolate navideña, tal cual, tal cual. Tiene un color bien bonito. Agar manitol salado también para identificar Staphylococcus, porque Staphylococcus en el cultivo incluso puede ser mortal, dependiendo de las condiciones del paciente. Agar bilis esculina, aunque la agar bilis esculina más se utiliza para coprocultivo, porque el agar bilis esculina es para identificar bacterias del género Enterococcus. Y por último, el agar cromo, o también conocido cromoagar. Este cromoagar es el que está en la imagen. Es un agar para identificar hongos. Es bien bonito este agar. Se llama cromo porque ciertos hongos se pintan de colores y nos dan las características de ciertos géneros de hongos, en el caso. Muy común el agar cromo para identificar Candida albicans. Cándida existen de muchos tipos, pero el más común es Cándida albicans y su crecimiento en el agar tiene este color medio turquesa, así, azul turquesa, ¿no? Bien verde turquesa, ¿no? Medio verdoso, así bien bonito. Hay otros tipos de Cándida, como la Cándida glabrata, que es un color morado. Existen otros tipos también que crecen de diferentes colores. Eso lo hace bien bonito al agar cromo. Muy utilizado en microbiología y muy difundido también en los laboratorios de microbiología. Aquí vemos a la izquierda, como les comenté, el agar chocolate, ¿sí? Ahí podemos ver las colonias bacterianas, ¿no? Pequeñitas son, ¿no? Cuando vean colonias bacterianas pequeñitas, es muy probable que sean de morfología cocoide, que sean cococos, ¿sí? Tiene bueno, es un color plateadito, un color blanco plateado, un color marfil, ¿no? Las colonias son abundantes y ahí está el agar chocolate. Por el otro lado, miren, tenemos una placa con agar manitol salado. Acá está, agar, manitol salado, ¿no? Y acá tenemos dos diferentes tipos de crecimiento de bacterias. Unas que asimilan el manitol y otras que no asimilan el manitol. Si asimilan el manitol, acidifican el medio y se vuelve de color amarillo. Y estas son clásicas
en el agar mannitol salado para identificar Staphylococcus aureus. Y justamente eso es lo que dice acá, ¿no? Staphylococcus aureus. Por el otro lado tenemos bacterias también que crecen en un medio salado, sin embargo, no metabolizan el mannitol. Entonces, es un género de Staphylococcus, pero no son aureus porque no metabolizan. En este caso, la identificación sería el Staphylococcus epidermidis. ¿Ok? Se llama epidermidis porque se encuentra en nuestra piel y es una bacteria que en nuestra piel no hace daño, pero si ingresa a nuestro organismo puede ser muy nociva. ¿Ok? Ahí está entonces. Aquí tenemos al medio Ruiz Castañeda que les comentaba, es un medio bifásico, lo venden incluso, miren, el INS también lo produce, muy interesante. ¿No? Ahora, ¿qué pasa? Cuando identificas al microorganismo, no queda ahí el diagnóstico microbiológico, porque si bien es cierto, ¿no? Hablamos al inicio en la clase pasada, obtenemos la muestra, identificamos el organismo y por último vemos a qué fármacos son sensibles y resistentes. Entonces, cuando identificamos el microorganismo, ahí no queda todavía el diagnóstico microbiológico, porque acuérdense que se hace una prueba de microbiología para saber identificar el microorganismo y saber qué fármacos le hacen daño a este microorganismo para que en tu cuerpo te den ese tratamiento y mate al microorganismo que te está afectando, que te esté causando el cuadro patológico. Justamente por eso, como dice, el procesamiento de las muestras microbiológicas no queda solamente con la identificación del microorganismo. Ahora lo que se debe hacer es identificar a qué fármacos, a qué antibióticos es susceptible el agente microbiano que ha sido aislado en el paciente. Por consiguiente, estos fármacos son recetados a los pacientes para poder, como les comentaba, eliminar al microorganismo patógeno en nuestro organismo. Ahora, puede haber casos en que los agentes microbianos que tengamos sean resistentes a los medicamentos, ¿no? Entonces, en ese caso se deben seguir pruebas hasta poder encontrar un fármaco idóneo que logre eliminar estos microorganismos. ¿Y cómo se llama esta prueba que se realiza en microbiología para identificar la bacteria que tú has aislado, si es o no sensible a los medicamentos? Esta prueba se denomina antibiograma, ¿ok? Entonces, básicamente el antibiograma es la prueba microbiológica que se realiza para determinar la susceptibilidad o resistencia de una bacteria a un grupo de antibióticos, ¿sí? Los fármacos que existen acá son demasiados, incluso estos fármacos que se utilizan en el antibiograma son puros. Cuando tú vas a la farmacia a comprar un antibiótico, son antibióticos genéricos o comerciales que no son puros, tienen una combinación de varios tipos de medicamentos. Es diferente, pero los medicamentos que se utilizan acá son puros, lo que lo hace más garantizable, ¿no? Para hacer un buen diagnóstico en la identificación en el antibiograma. El segundo punto, las técnicas de antibiograma son las más utilizadas en el laboratorio de microbiología justamente para estudiar la actividad de los antimicrobianos frente a los microorganismos responsables de las infecciones. Así nosotros podemos saber que lo que hemos sembrado, a qué fármaco es resistente, a qué fármaco es sensible. Y depende de eso, le damos el tratamiento más adecuado al paciente. ¿Sí? Un ejemplo. Le voy a mencionar dos medicamentos nada más para hacerlo puntual. Supongamos que una paciente en su muestra de urocultivo le hayan identificado E. coli. ¿Ok? La E. coli es sensible a varios medicamentos. Vamos a poner dos ejemplos. ¿Ok? Vamos a poner sulfametoxazol y vamos a poner, no sé, se me ocurre, muy fuerte, a ver, acitromicina, ya por así decirlo, que es un fármaco de aquí también. Supongamos entonces que la E. coli, cuando yo haga mi antibiograma, la E. coli sea sensible a la citromicina y sea resistente al sulfametoxazol. ¿Yo cuál le daría? ¿El que es más resistente o el que es más sensible? El que es más sensible, ¿verdad? Porque si es más sensible, significa que es muy probable que cuando yo le dé este fármaco, lo mate en mi organismo. Y el otro es muy probable que no lo mate. Básicamente es así como funciona el criterio de decisión exacto, básicamente es así como funciona el criterio del tratamiento para los pacientes. Así que mira, ya se están ganando con bastante información. No es difícil, en verdad es difícil. Ahora, ¿qué se hace usualmente? Bueno,
La utilidad básica, como les comento, del antibiograma es es la insaturación de un tratamiento antibiótico correcto al paciente. Se le tiene que dar al paciente el medicamento que sea más sensible en el antibiograma para evitar que el paciente no esté con la carga de medicamentos. También es necesario conocer si el microorganismo responsable de la infección posee mecanismos también que confieran resistencia frente a algún antibiótico. Y eso es un problema de salud mundial en las bacterias. Las bacterias se adaptan mucho a los medicamentos y se hacen muy resistentes a ellos. Por eso les hablaba en la anterior clase de las famosas BLE, ¿no? Las betalactamasas, las bacterias betalactamasas de espectro extendido, y las famosas KPC, ¿no? Bacterias productoras de carbapenemasas, que son fármacos muy fuertes. Entonces, eso también es un punto de estudio en microbiología, ¿no? Cómo el microorganismo, la bacteria, se hace resistente a los fármacos que brindamos. Es como que evolucionan. No lo podemos explicar justamente con esta imagen animada, ¿no? Las bacterias asimilan mucho los antibióticos, ¿no? Como que los estudian y para un próximo evento el antibiótico que le estés enviando ya no hace efecto, ¿no? Entonces ahí está la bacteria, ¿no? You are next, ¿no? Está diciendo al antibiótico que tú eres el siguiente. Entonces, los antibióticos no tienen poder ahora sobre las bacterias. Es por eso que ese es un problema incluso de salud mundial. Es por eso también que, y es por eso también que es muy probable, incluso hay estimaciones que dicen que acá 30, 40 años, las bacterias pueden ser, la gran mayoría pueden ser inmunes a todos los medicamentos. Y eso nos puede costar la vida incluso para enfrentarlas a ellas porque no habría medicamento quien las mate. O sea, es un problema de tendencia mundial. Muchos dicen por ahí que también se debe a que nosotros también nos automedicamos mucho, ¿no? Nos duele la garganta, nos duele, o sea, por cosas mínimas, vamos a la farmacia y pedimos un medicamento solamente para aliviar nuestro dolor, nuestra queja. Pero ¿qué pasa? Tú en ese momento tú le puedes estar dando a la bacteria esta resistencia a los antibióticos sin darte cuenta. Y cuando en verdad te enfermes y vayas al hospital, entonces puede ser que tengas bacterias resistentes y te tengan que dar fármacos más fuertes a tu organismo. O incluso, en el peor de los casos, que no tengas ningún fármaco que mata a la bacteria de tu organismo. Entonces, se pueden dar cuenta lo peligroso que es. ¿Ok? Entonces, la automedicación también va por ahí. No, ese es tema para otra cosa, ¿no? De esto, en verdad, el antibiograma podía hablarles de horas. Es un tema bien interesante, es un tema bien bonito, cómo las bacterias tienen mecanismos de cómo van asimilando los antibióticos. Eso es lo, ¿no? Producen enzimas, tienen barreras diferentes en su membrana para que los microorganismos no entren, ¿no? Hay muchas formas, es muy bonito. ¿Sí? Bueno, sin más que hablar, vamos a hablar del procedimiento. ¿Cómo es que se realiza este agar? Primero, el agar en el que se realiza el antibiograma es el agar Müller-Hinton, ¿ok? Es un agar base. Müller-Hinton se llama. Ahí es donde se hacen todos los antibiogramas. Ahora, ¿cómo se siembra? Una vez que tú has identificado la cepa bacteriana, vas a agarrar con un hisopo estéril una colonia y vas a hacerle un barrido, como un hisopado al agar, ¿no? Vas a barrer el hisopo en todas las direcciones, con un hisopo estéril, ¿no? Eso lo haces en una concentración, en una suspensión, perdón, lo expliqué mal, creo. Primer paso, disculpen, voy a rebobinar. El agar es el Müller-Hinton, ¿ok? Cuando tú hayas identificado la bacteria en el agar, lo que tú haces es coger una colonia representativa y colocarla en un medio, usualmente utilizan solución salina, para resuspender la bacteria en un medio líquido, ¿sí? Y esto, cuando la bacteria se sumerge en un medio líquido, da una turbidez, y se determina una escala McFarland, que es 0.5. Eso ya no lo puedo decir más, eso pueden buscarlo ustedes, ¿no? Da esa concentración de bacterias que es muy elevadísima y esa concentración, ese hisopo líquido, lo metemos en nuestro medio líquido en donde hemos puesto la bacteria, agarramos el agar Müller-Hinton y ahí hacemos el hisopado en todas las direcciones, ¿sí? Que las bacterias estén en crecimiento homogéneo, ¿no? Parejito en todo el agar, ¿sí? Después de eso, ¿qué hacemos? Colocamos discos de fármacos, como los que vemos en la imagen de acá. Estos son discos con ciertos fármacos, ¿sí? Puede ser los que les comenté, hay un montón de fármacos, un montón, incluso hay protocolos para saber qué fármaco se debe colocar en qué situación respectiva, ¿sí? Entonces se colocan estos discos de 0.5 centímetros de diámetro, ¿sí? Usualmente son 6 discos por placa, ¿no? Con ayuda de una pieza estéril, se deja incubar, ¿no? Y se analizan los resultados. ¿Y qué se ve? Eso es lo importante, la interpretación.
Si ves un halo, lo que está aquí es el crecimiento bacteriano. Si ves un halo, significa que el fármaco ha hecho efecto y ha matado a todas las bacterias a su alrededor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo medimos la sensibilidad o resistencia de una bacteria al medicamento? Por el tamaño de su halo. Mientras el halo sea más pequeño, significa que el medicamento no ha hecho efecto. Por tanto, la bacteria es resistente a ese medicamento. Por ejemplo, podemos verlos aquí, miren. Se ha puesto este fármaco y, disculpen la palabra, básicamente la bacteria le ha sacado el dedo medio al fármaco y no ha crecido ningún medicamento ahí. Perdón, no ha crecido, el medicamento no ha hecho efecto ahí en el crecimiento bacteriano. Entonces, eh, eso nos da a entender que la bacteria es resistente al medicamento y eso es muy peligroso. O por ejemplo, vean en esta imagen, el halo es muy corto. También nos está diciendo que la bacteria es resistente a ese medicamento. Por el otro lado tenemos una imagen donde los halos se ven de una manera más clara, ¿verdad? Entonces, ahí vemos el halo más extenso y dependiendo qué tipo de fármaco sea, nos va a decir y es lo más probable que sea sensible al medicamento. Entonces nosotros, si tenemos un paciente con esos dos casos, vamos a recetarle los medicamentos que sean sensibles a la bacteria para dárselos al paciente. Entonces, lo más probable es que le demos una combinación de estos medicamentos. Entonces, el médico, ¿no? El laboratorio reporta, ¿no?, a qué fármacos son sensibles y resistentes y el médico toma la decisión clínica para dar el tratamiento adecuado al paciente. Y básicamente ahí termina el tratamiento microbiológico. ¿Sí? Aquí podemos ver entonces los fármacos más frecuentes que se utilizan para el antibiograma, ¿no? Más conocidos, ¿no? Ampicilina, incluso pueden haber escuchado algunos incluso. Amicacina, gentamicina, cloranfenicol, ácido anhidríxico, no son los más comunes que se pueden ver, ¿no? Ahí podemos ver incluso estos números son el tamaño del halo. Mientras el halo sea más pequeño, hablamos de que es resistente. Y mientras que el halo sea más grande, como ven acá, es que sea susceptible o sensible, ¿no? Básicamente es así el criterio médico cómo se toma para dar el tratamiento adecuado a los pacientes según el antibiograma. ¿Sí? Aquí, chicos, hay un montón de bibliografía para que vean. Creo que me he excedido un poco al hablar aquí. Para no perder tiempo, chicos, entonces vamos a avanzar con la próxima clase. Pero aquí, ¿me han entendido, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí se llegó a entender bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Tienen la bibliografía para que igual chequen. Hay un montón aquí para ver. No, obviamente que ya les comento, ¿no? Yo no tomo de acá, es para que ustedes enriquezcan más sus conocimientos. ¿Ok? A ver. A ver. Ah, ya. Bueno, no he hablado del MIC. Lo que pasa, bueno, es que no está un poco en la competencia del curso, pero las decisiones clínicas para el antibiograma se toman con el MIC. Existe otro tipo de examen que es que no son por los discos bacterianos, sino por el e-test, que es una tira de un fármaco en el cual me va a decir la concentración mínima inhibitoria. Eso es muy importante porque no le podemos dar al paciente un medicamento con una concentración muy alta, porque va a matar porque va a matar a la bacteria y por tanto le podemos dar cierta resistencia a la bacteria en una próxima ocasión. Es por eso que a los pacientes siempre se le da el tratamiento con la mínima concentración inhibitoria para que garantice que mate a la bacteria sin que ésta sufra alguna alteración producto de esta. Eso es el MIC. Ahorita les voy a poner el removedor. No he escuchado esa técnica. Me gustaría que me la digas un poco más específico para notarla también. Removedor. Pero el cultivo con MIC es muy práctico, es el que más se usa, es muy difundido. Entonces, con eso nos garantiza que el paciente, cuando se le da el tratamiento adecuado, ¿no?, saber la concentración mínima inhibitoria del fármaco y se le da esa concentración para garantizar que el paciente mate al microorganismo y al mismo tiempo que no se sature del fármaco para evitar que la bacteria gane resistencia. Ah, voy a tomarlo en cuenta porque no lo he escuchado y voy a tratar de respondértelo en la próxima clase. Su nombre es Stephanie. Urocultivo con removedor. Muy buen dato me has dado. Voy a tratar de conseguirte la respuesta con respecto a eso. Pero espero al menos que haya quedado un poco claro con respecto al MIC.
¿Ok? ¿Hay alguna duda más, chicos, con respecto al tema? ¿Todo bien? Esa, lo que me ha comentado Stephanie, va a quedar pendiente, lo voy a anotar. ¿Ok? ¿Hay alguna duda más al respecto? Sí, chicos, para avanzar con la próxima clase. Estamos con un poquito de atraso. ¿Sí? Bueno, entonces si no hay, continuamos con la siguiente clase. Uh-huh. Ya, aquí está. Esta es la clase número 12. Vamos a hablar sobre todo con respecto, ¿no? Y es la última parte ya de la clase que corresponde a la etapa analítica, ¿ok? Les dije que iba a dar un poco de énfasis en esta etapa porque es la más difundida, por así decirlo. Entonces, he tenido que explayarme justamente en este tema, ¿ok? Para cerrar un poco con la parte ya de microbiología en la etapa analítica, vamos a ver las técnicas y coloraciones en microbiología, ¿ok? Entonces, esta sería la clase que tocaría hoy, la clase número 12, ¿sí? Bueno, chicos, ya para no avanzar, las clases, las recomendaciones ya se las saben, ¿sí? Este va a ser el contenido. Vamos a hablar primero un poco de teoría de coloración, ¿sí? Cómo es el proceso de coloración y vamos a hablar de las dos coloraciones más importantes que se realizan en el laboratorio de microbiología, tanto la coloración Gram como la coloración Ciel-Nielsen. Y por otro lado, ¿no? De manera sencilla vamos a hablar de las coloraciones especiales que permiten identificar ciertas estructuras bacterianas, ¿no? Para hacer un diagnóstico más preciso. ¿Sí? La frasecita del día, ¿no? Albert Einstein, bien conocido. Nunca consideres al estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. ¿Sí? Esa frase me la dijeron de niño, recuerdo. Eh, es cierto, yo consideré cierto esto, fue algo que lo tuve muy presente. Si consideras el estudio como una obligación, lo vas a ver rutinario y el aprender solamente va a ser una necesidad, más no algo que sea para ti. Y justamente el conocimiento es eso, algo para ti, para que te enriquezca. ¿Sí? Si lo tomas de esa manera, yo creo que nos puede ir muy bien en la vida. ¿Sí? Ahora, sin más que decir, empecemos con lo que es coloración. ¿Y qué es básicamente? Primero, el colorante, hablando exactamente, es una sustancia química que posee la capacidad de dar color a otra sustancia a través de reacciones químicas inestables que absorben energía a diferentes longitudes de onda. Hablamos de longitudes de onda del espectro electromagnético, ¿no? Si quieren un poco más de teoría, lo pueden buscar así, no es muy difícil. Ahora, este colorante también tiene la capacidad o la característica más básica es que puede ser soluble tanto en agua como en otros compuestos orgánicos, lo que hace fácil que se impregne, ¿no? En lo que queremos identificar. El colorante debe cumplir también con ciertas condiciones para que coloree a la otra molécula. Entonces, va a tener ciertas estructuras, características del colorante para tener la propiedad de colorear otra molécula. Eso lo vamos a mencionar ahorita. Otro punto importante es que la molécula del colorante debe ser inestable para poder colorear. Si no es inestable, no va a colorear. Por más que la sustancia sea muy colorida, no va a colorear. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Según el penúltimo punto, para que cumplan las condiciones para poder colorear, debe tener estas tres componentes. Primero, el grupo cromóforo. ¿Sí? El cromóforo, que es este celestito, es una parte de la molécula química del colorante que se va a encargar de que la sustancia objetivo absorba la luz, ¿no? Se juntan y la sustancia objetivo que no tiene color va a absorber la luz. Uno, el cromóforo. El cromógeno es el compuesto por el anillo aromático, que básicamente son los compuestos coloreados, con el grupo cromóforo. Y esta sustancia en conjunto va a permitir que la sustancia que se va a colorear permita su coloración. Y por último tenemos al grupo auxocromo, que es un radical que se comunica con el cromógeno y ayuda a dispersar la coloración. Así que esos tres componentes son básicos en una coloración, ¿sí? Esto es un poco más teórico.
¿Sí? Entonces tenemos al cromóforo, al cromógeno y al auxocromo. Si no hay auxocromo, no se va a permitir dispersar la coloración y por tanto no. Así que el auxocromo también es una parte importante del compuesto de las partes de una coloración. Ahora, vamos a ver los tipos de coloraciones. ¿Sí? Existen varios tipos, ya vamos a hacerle de una forma más práctica. Según su naturaleza química, pueden ser colorantes ácidos o colorantes básicos. En el caso de los colorantes ácidos, bueno, acuérdense que los colorantes ácidos se dividen tanto en base, ácido y base, ¿sí? Pero para que sea un colorante ácido, el componente básico debe ser incoloro, y el componente ácido debe ser coloreado. Justamente así va a poder dar, la capacidad así va a poder dar el color. En la práctica, cuando coloreemos algún tipo de sustancia, los colorantes ácidos usualmente son colorantes citoplasmáticos. ¿Y por qué? Porque en el citoplasma de una célula lo que más abunda son las proteínas. Y las proteínas mayormente tienen carácter básico. Entonces, básico con ácido es como decir positivo y negativo, ¿no? Se atraen, ¿no? Algo así. Algo así de la teoría del colorante se adapta aquí. Igual caso contrario con los colorantes básicos, ¿no? La base es la coloreada y el componente ácido es incoloro. Y por tanto, aquí también se puede decir que los colorantes básicos son colorantes nucleares. Ahora, el núcleo tiene una carga fuertemente negativa, porque acuérdense que el núcleo de una célula está compuesto mayormente por ácidos nucleicos. Y los ácidos nucleicos tienen un componente que se llama grupo fosfato. El grupo fosfato tiene carga negativa y eso es lo que le va a dar la característica de negatividad al núcleo. Y los colorantes básicos son como positivos. Entonces, negativo con positivo se atraen. ¿Se entiende? Un ejemplo clásico para expresar este ejemplo es con la coloración hematoxilina eosina, que vamos a ver también en el otro módulo, que vamos a dar bastante de anatomía patológica, ¿sí? La hematoxilina es un colorante básico y justamente la hematoxilina colorea el núcleo y la eosina es un colorante ácido y este va a colorear el citoplasma. Para que tengan la idea, ¿no? Cuando vayamos al tercer módulo, vamos a hablar un poquito de eso también para verlo mejor. Por otro lado, también tenemos colorantes neutros, ¿sí? O sea que en conjunto, no, tanto la sal como, perdón, tanto el ácido como la base colorean y tiñen el núcleo de un color y el citoplasma de otro color. Aquí podemos colocar incluso al colorante Wright, que se utiliza mucho en hematología. Hay otros tipos de colorantes, ¿no? Indiferentes, ¿no? Que no forman sales, tienen un poder disolvente superior al líquido que ha servido para formar la solución colorante. No son tan comunes ver estos, pero están en la parte de la clasificación. Otra forma de clasificar a los colorantes es según su capacidad de cambiar de color. Y esto es muy bonito. Pueden ser colorantes ortocromáticos, ¿no? Que en este caso son coloraciones en el cual la muestra adquiere un color igual al colorante empleado. Si tengo, por ejemplo, no sé, eosina. La eosina tiene un... hematoxilina, perdón. La hematoxilina tiene un color como la chicha, un color bien moradito. Entonces, cuando va a colorear a los núcleos de las células, y cuando lo veamos en el microscopio, ese color morado, que es original del colorante, se va a ver igualito. Así es como se clasifican, entonces, los colorantes ortocromáticos. El color no cambia. Si es morado en el solvente, con la solución, cuando se tiña con la célula, va a mantener su mismo color. ¿Sí? Esa es la que le mencionaba, la coloración hematoxilina eosina. Los puntos moraditos son los núcleos y las partes rosadas son el citoplasma. Los que están de un color rojo intenso, fucsia, son hematíes, o glóbulos rojos. ¿Ok? Entonces, ese sería un ejemplo clásico de coloración ortocromática. La hematoxilina tiene este color, como ven acá los puntos morados, igual es el color, como un color de chicha. Y por otro lado tenemos a la coloración metacromática, que es el caso contrario, ¿no? Que el colorante que lo tienes en forma original, con el color que tiene acá, no lo vas a ver igual cuando lo veas en el microscopio a la hora que ha coloreado. Es por eso que se dice, ¿no? Que es una coloración en la cual una muestra se tiñe con un color diferente al colorante empleado. Un ejemplo clásico de ver esto es en el colorante azul de toluidina, que se usan para muestras óseas.
Cuando se hacen biopsias de hueso, en algunos casos piden que a estas biopsias se les haga una coloración de azul de teloidina para ver ciertas características de la composición ósea. Entonces, el azul de teloidina va a tomar un color diferente de forma gradual cuando hace contacto con la biopsia, con la muestra, ¿no? Va a cambiar de color, incluso tiene tonalidades así. Acá hay un colorante, por si acaso, ¿eh? No es que sean dos. Es un colorante que con ciertas estructuras va a ir cambiando su color. Como pueden ver que se pone de un color morado, un color magenta, ¿no? Bien interesante. Entonces, según la capacidad de color, el colorante puede ser ortocromático o metacromático. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Hay alguna consulta? ¿Todo bien? Genial. Continuamos entonces. Ahora, los métodos de coloración. Primero, vamos a hablar que existe una coloración directa, ¿sí? La coloración directa es la cual en el que existe una afinidad verdadera entre el colorante y mi objetivo que voy a colorear. Y por otro lado tenemos la coloración indirecta, ¿no? En el cual se requieren de ciertos aditivos, ¿no? Intermediarios o también llamados mordientes para que la coloración tenga efecto, para que tenga su lugar. ¿Sí? Entonces la coloración directa va a actuar de forma directa y la indirecta va a necesitar de algún componente de apoyo para que permita su coloración. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar del mordiente, ¿sí? Justamente es eso, ¿no? Es una solución que tiene la capacidad de aumentar la afinidad del colorante aplicado a la muestra objetivo. Un ejemplo clásico de mordiente, justamente lo vamos a ver en la clase de hoy, es el que necesita la coloración Gram. La coloración Gram necesita un mordiente, una sustancia que potencie la acción del colorante para que éste quede impregnado de forma más consistente. ¿Sí? Vamos a verlo con calma. Aquí podemos ver, por ejemplo, la coloración Gram. ¿Sí? Se agrega el famoso cristal violeta y se agrega el Lugol, que ya hemos hablado del Lugol antes, ¿no? Lo vimos en parasitología, pero aquí también en la coloración Gram forma parte de la batería de coloración y se agrega como mordiente, ¿sí? Ahí tenemos una lámina con un extendido de bacteriano, ¿no? Y haciendo los pasos de la coloración. Por otro lado, ¿no? Un poco más intensas, ¿no? Coloración progresiva y coloración regresiva. En el caso de la coloración progresiva, es que se hace que el colorante madure en la muestra objetivo hasta que llegue a un punto óptimo, que agarre más color. No que cambie, sino que agarre más color. Y por otro lado tenemos la coloración regresiva, que se hace de forma contraria, que se agrega un color intenso a la muestra, pero, o también nosotros le llamamos sobrecoloración y con otros compuestos, como los alcoholes, sobre todo, decoloran, ¿no? Y vamos eliminando el exceso de colorante, ¿no? Por medio de colorantes o también llamados diferenciadores, ¿sí? El alcohol es un clásico diferenciador, por ejemplo, ¿no? Agregas y le va quitando, le va removiendo el exceso de colorante. Eso también pasa. ¿Sí? Ahí podemos ver incluso en una muestra, ¿no? Cuando agregas un exceso de diferencia. Aquí podemos ver una región que está sobrecoloreada, ¿no? Es una región normal y cuando se agrega a veces mucho diferenciador, incluso puede remover todo el colorante en la biopsia que estamos viendo. Esta biopsia es una muestra, es un tejido humano, ¿sí? Eso lo vamos a hablar igual más adelante en el módulo de anatomía patológica, ¿ok? ¿Qué más? Coloración simple, bueno, se colorean solamente algunos elementos del preparado, ¿no? Núcleo, citoplasma, algún otro componente externo, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos, aquí, esta es la coloración azul brillante de crecilo. Eso se utiliza también en hematología para ver hematíes inmaduros o llamados reticulocitos, ¿sí? Se utiliza mucho para ver, ¿no? Entonces, es un colorante simple porque solamente se utiliza eso y va a colorear todo lo que está visible. Por otro lado, tenemos la coloración compuesta, ¿no? En el cual se van a tener elementos nucleares, citoplasmáticos, empleando ciertos colorantes tanto ácidos, básicos, ¿no? En el cual se hacen contrastes. Un ejemplo clásico de ver esto es en las famosas coloraciones de las tricrómicas. Y eso también lo vamos a ver en el módulo de anatomía patológica, ¿no? Que son diferentes colorantes que se van combinando en un proceso y nos dan ese tipo de colores bien bonitos.
Esta coloración se llama tricrómica de Mason. Es una coloración bien bonita que se ve en anatomía patológica. ¿Qué más? Bueno, otros tipos de coloraciones, como la coloración panóptica, ¿no? Que también se realiza de forma gradual con colorantes neutros, como podemos verlo en esta imagen. Y por último, la coloración pancrómica, ¿no? En el que en un solo baño o sea, se hace una mezcla de colorantes en un solo recipiente y se agregan simultáneamente sobre el medio, ¿no? Este ejemplo podemos verlo en la coloración Wright, ¿no? Que es una combinación de otros tipos de colorantes, que también lo vamos a hablar en el siguiente módulo. Antes de entrar a la coloración Gram. Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya, si no hay entonces dudas, continuamos. Como les mencioné, la coloración Gram y la coloración de Ziel-Nielsen son las más difundidas en microbiología. Tienen un fundamento bien interesante y bien bonito, incluso en las teorías para hablar de morfología bacteriana, las diferenciaciones se hacen a base de las coloraciones, no solamente de su morfología, sino también a la coloración. ¿Ok? Esta es la coloración Gram. Primero, hablar de que la coloración Gram es un colorante compuesto que se forma por varios tipos de procesos, ¿sí? Igual que la coloración Ziel-Nielsen. No es una coloración simple que pongo y ya está. Es una serie de procesos de diferentes mordientes, de colorantes, ¿sí? Igual que la solución, que la coloración de Ziel-Nielsen, perdón. ¿No? Vamos a hablar un poquito de la coloración Gram. Incluso es antigua. Hablamos de hace más de 150 años, ¿no? El médico danés Gram, ¿no? Inventó justamente este método para la tinción y de alguna manera taxonomizar, o sea, o dividir, clasificar grupos bacterianos. Esa más que todo fue la intención del inventor de este colorante, que justamente Gram era su apellido y en su honor se le puso el nombre a esta coloración. ¿Sí? Entonces, él quiso dividir a las bacterias en dos grandes grupos, dependiendo si aceptaban o rechazaban algún tipo de colorante. Justamente esto hizo para dividir, y se dividieron en su caso las bacterias en dos grupos, las famosas gram positivas y las famosas gram negativas. ¿Ok? Por ahora solamente quiero que tengan este concepto. Esto igual lo voy a explicar cuando veamos paso a paso el procedimiento de coloración. ¿Sí? Se les llama gram positivos, ténganlo así de simple nada más, porque conservan el colorante cristal violeta inicial. El primer colorante lo conservan. Y por eso se les llama gram positivos y se tiñen de color morado. ¿Sí? En el caso de las gram negativas, no pierden este colorante cristal violeta por la decoloración del alcohol acetona, que lo vamos a ver, y se colorean con el segundo colorante, que es el colorante de contraste, que sería la fucsina básica, ¿no? Y en este caso aparecen de color rosado. Entonces tenemos por colores gram positivas de color morado y gram positivas de color rosado. El por qué pierde su colorante lo vamos a explicar. Componentes de la coloración gram. Aquí podemos ver una batería simple de coloración gram con 4 compuestos, ¿no? Acá no le ponen nombres, ¿no? Pero acá le ponen gram 1 y gram 2. Estos son dos colorantes. Ese es el cristal violeta y ese es la fucsina básica. Aquí está el Lugol y aquí está el decolorante. El decolorante es una mezcla de dos componentes, de alcohol y de acetona, en volúmenes iguales, ¿sí? Esta es una batería le llamamos batería al conjunto de colorantes, ¿sí? Esta es una batería de coloración gram y aquí podemos ver, ¿no? Cómo es que se colorea, ¿sí? Esta es una lámina portaobjetos y ahí es como se colorean, ¿sí? El primer componente es el cristal violeta, que le da el colorante, el color morado a las tinciones bacterianas, o también llamado violeta de genciana. Incluso es muy común que lo hayan visto o que lo tengan en casa como antiséptico, ¿no? O que le ponen a los perritos, no sé si han visto alguna vez, ¿no? Cuando van a hacer alguna cirugía, ¿no? O por ejemplo, o los van a esterilizar, siempre están con un colorante morado. Justamente es la violeta de genciana porque actúa como un antiséptico, ¿sí?
Pero en el caso de microbiología va a ser nuestro colorante para las bacterias que se clasifiquen como gram positivas. La composición del colorante es fácil, solamente está compuesto por cristal violeta y agua destilada. ¿A qué concentración? 1%. ¿Qué significa eso? Que si yo agrego solamente 1 gramo de cristal violeta y a esto lo diluyo en 100 mililitros, ¿no? Porque 1% es 1 de 100, ¿verdad? O sea, yo agrego 1 gramo de cristal violeta y lo diluyo en 100 mililitros de agua, ahí tengo mi colorante cristal violeta al 1%. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos conseguir esto? Lo podemos preparar en nuestro laboratorio, ¿no? Porque solamente conseguir el frasco con los cristales, o también se puede adquirir de forma comercial, ¿sí? Es muy difundido dependiendo también cómo son las tendencias del laboratorio, ¿no? Si el laboratorio no tiene personal y tiene recursos, ¿no? Y quiere tener las cosas rápido, es muy probable que lo adquieran de forma comercial, que lo compren ya listo. Pero si el laboratorio es más minucioso, ¿no? Y quiere saber bien sus métodos y tiene personal para que prepare el cristal, entonces ellos lo preparan, ¿no? Dependiendo de las tendencias del laboratorio. En mi opinión, yo prefiero que el colorante sea preparado por el personal de laboratorio, porque a veces no sabemos cómo es la procedencia del colorante comercial, o a veces lo venden barato, o hay marcas que no son las correctas, o simplemente no tienen el efecto que en verdad tiene cuando uno prepara su colorante. Y eso se ve mucho en la práctica, y también lo he corroborado. No sé si alguno de ustedes me puede dar la razón, pero en la práctica el colorante que es el mejor es el que se realiza en el laboratorio. Obviamente, ¿no? Comprando el frasco con los reactivos en casas comerciales de renombre, ¿no? Hablamos de Sigma o de Merck, por ejemplo, que son proveedoras de reactivos químicos. ¿Sí? Entonces, ahí está el cristal violeta. Y acá tenemos al goterito, ¿no? Y justamente cuando prepara la solución, usualmente lo ponemos en este contenedor para que cuando queremos hacer la coloración, ¿no? Lo vertamos de ahí. ¿Sí? Entonces, el primer colorante es cristal violeta. Algunos le agregan este segundo componente, que es el segundo paso, que es el bicarbonato de sodio. La coloración gram original, disculpen, es así como esta. Esta es la coloración gram original. Hay un personaje que se llama Kopelov, que le agregó un colorante, perdón, un paso más a la coloración, que entre el gram y el lugol colocó al bicarbonato de sodio, ¿sí? Algunos lo utilizan, algunos no. Es depende de las tendencias del laboratorio, ¿ok? Yo lo pongo igual para que lo tengan, ¿sí? Entonces, el segundo paso es el bicarbonato de sodio, que es una modificación al método de Gram, ¿no? Por eso se le llama a veces al método de Gram, con esos pasos, modificación por Kopelov, ¿ok? Entonces, la función del bicarbonato es acentuar al colorante cristal violeta en la muestra, ¿sí? Como si fuera un mordiente, de cierto modo, ¿no? Que ayuda también el lugol. La concentración de este bicarbonato se prepara al 5% con agua destilada, similar. No, si es al 5%, entonces yo peso 5 gramos de bicarbonato y lo diluyo en 100 mililitros de agua destilada. Y ese volumen me va a dar bicarbonato al 5%. Igual, ¿no? Se puede conseguir de forma comercial o lo puedes preparar en el laboratorio, ¿sí? Eh, Depende, pues, las tendencias, como les comento, del laboratorio, ¿no? Usualmente, si es rápido o quieren todo rápido, no tienen personal, lo compran. Si es que hay personal y confían más en sus métodos, lo preparan. El otro componente, el Lugol, que tanto que hemos hablado del Lugol, ¿no? En este caso, en la coloración Gram, tiene otra función, ¿no? Que es el llamado mordiente, ¿no? Justamente ya hablamos de los mordientes, que van a ser sustancias que van a acentuar la acción de los colorantes que se han agregado previamente. Entonces, este está compuesto, ¿no? De cristales de yodo, hidróxido de sodio y agua destilada, ¿sí? No sé si recuerdan que la coloración, perdón, la solución de Lugol en parasitología estaba al 5%. Aquí lo sugieren al 2%, pero en la práctica yo he visto, esta información que tengo de aquí es de la literatura, pero en la práctica yo he visto que también lo preparan al 5%. Así que entre concentración, no, bueno, depende, pues, ¿no? De dónde han conseguido la información los laboratorios para hacer sus protocolos de esa manera. Igual,
El Lugol también se puede conseguir de forma comercial o prepararse en el laboratorio, ¿sí? Aunque el Lugol es más complicado porque necesita un poquito de más compuestos, yodo, yodo metálico, sal yodada, entonces por ahí creo que yo he visto más tendencia a que esa parte sí la compren. ¿Qué más? El alcohol acetona, ¿sí? Justamente es porque tiene parte de alcohol y parte de acetona. La acetona es un compuesto orgánico también, igual que el alcohol, ¿sí? Es un compuesto orgánico del carbón. El alcohol tiene el famoso grupo OH, pero la acetona tiene el famoso grupo CO. Entonces tienen, al ser parecidas, igual tienen características y propiedades diferentes, ¿sí? Ambos son compuestos orgánicos. Entonces, también a este compuesto, este complejo se le llama el famoso decolorante del que les hablaba, ¿sí? Y eso, entonces es una combinación en partes iguales, o como yo le digo, volumen-volumen, de etanol puro y acetona. Acuérdense que el etanol también se le llama el alcohol etílico. Sí, sí, ese mismo que siempre tomas. Ese mismo, alcohol etílico o también llamado etanol, ¿sí? Ese sería el alcohol que se utiliza y la acetona. Igual, ¿no? Se puede conseguir de forma comercial o prepararlo en el laboratorio. Pero bueno, yo creo que aquí es mejor prepararlo en el laboratorio, ¿no? Porque el alcohol ya viene listo para usar y la acetona ya viene lista para usar. Entonces hay que ser bien vagos, ¿no? Para comprarlo de forma comercial. Y quién sabe yo, ¿no? De qué procedencia viene el alcohol con lo que lo he preparado o la acetona con lo que lo he preparado. En cambio, si yo compro mi alcohol purito y mi acetona comercial, un volumen tal, listo. Si quiero preparar, no sé, 100 mililitros de alcohol acetona, entonces agrego 50 de alcohol y 50 de acetona. Si quiero preparar 50 mililitros, mitad, mitad, 25 de uno y 25 del otro, ¿no? Entonces es más fácil preparar. Y si se dan cuenta, ¿no? Los procedimientos del laboratorio no son difíciles, al menos para preparar colorantes, ¿ok? ¿No? Acuérdense que ya hablamos también de los materiales de laboratorio, ¿no? La balanza, la espátula, ¿no? La luna reloj. Entonces, yo creo que por ahí tenemos ya un poquito la noción de poder hacerlo incluso. ¿Qué más? Ya vamos cuatro, si se dan cuenta. El cristal violeta, el bicarbonato de sodio, el lugol y el alcohol acetona. Entonces nos faltaría el último componente, que sería la fucsina básica, que es el segundo colorante, ¿ok? Si se dan cuenta, la coloración gran tiene 5 compuestos, pero de los que son colorantes solamente son 2, el cristal violeta y la fucsina básica. Los demás son solamente otros componentes que ayudan al proceso de la coloración. Hablamos ahora de la fucsina básica. Justamente este es el colorante por el cual se van a teñir las bacterias gram negativas. Tiene un color rosado bien bonito. Rosado, fucsia le dicen algunos. Está compuesto de cristales de fucsina y agua destilada. Incluso este tiene una concentración más baja, al 0,1%, más baja incluso. O sea, si yo peso 0,1 gramos, que es una ñisca, y lo diluyo en 100 mililitros de agua destilada, ¿no? O si lo pasamos al litro, ¿no? 1 gramo de agua de fucina básica en 1 litro de agua destilada, ¿no? Entonces la concentración, la proporción se mantiene y la concentración sigue al 0,1%, ¿sí? Ahí está el color que tiñe, ¿no? Un fucsia rosado, un color bien bonito. Igual, ¿no? Se puede preparar o conseguir de forma comercial. Un detalle, eh, el segundo colorante, que es que es la fucina básica, es el colorante de contraste, ¿ok? Otros laboratorios utilizan otro colorante que tiene el mismo color. Pueden verlo por ahí o lo verán, que es la safranina. Eso sí, apúntenlo porque no lo he puesto. La safranina también es una alternativa a la fucsina básica. Incluso yo he puesto fucsina porque a mí me han enseñado con fucsina básica la coloración, pero cuando yo he estado en los hospitales y he visto los procedimientos, lo realizan con safranina. Y la safranina es un compuesto similar a tiene el mismo color, está la misma concentración, colorea gram negativas, es lo mismo, solamente que es otro compuesto, ¿sí? En los hospitales, en la práctica, pueden ver o fucsina básica o safranina, pero lo demás que he mencionado atrás se mantiene casi igual, ¿ok? Antes de entrar al procedimiento, con respecto a la batería de coloración, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta?
¿Todo bien, chicos? ¿Me lo pueden escribir por el chat, por favor? Ya sé que no vamos a tener descanso porque estamos un poquito en deuda. Sí, igual no creo que termine la clase hoy porque nos va a faltar tiempo, pero igual lo reanudamos con la próxima clase, así que no hay problema, tenemos tiempo. ¿Hay alguna duda, chicos? Por favor, escríbanme en el chat, pienso que ya no están. ¿Sí? ¿Todo bien? Genial. Continuamos entonces con el procedimiento de la coloración. Y eso que estoy tratando de ir lo más despacio posible. Voy a tratar de hacerlo más despacio, pero cualquier cosa, la información está ahí. Trato de explicarlo igual lo más pausado posible porque lo importante es que me entiendan. No es que yo quiera correr, sino que también tenemos que respetar los tiempos, ¿ok? Ahora, igual voy a tomarlo muy en cuenta. Vamos a hablar del procedimiento de la coloración, ¿ok? Primero, para la coloración, lo que se tiene que hacer antes de colorear, lo que se debe hacer primero es hacer tu extendido bacteriano en la lámina portaobjeto. ¿Recuerdan que hablamos de eso? ¿Sí? ¿No? Que agarrabas tu lámina portaobjeto, ¿no? Agarrabas una colonia pura del cultivo que ha crecido, de la placa del agar, ¿no? ¿Qué haces entonces? Del agar, donde ha crecido colonias bacterianas, con una asa de siembra, coges una colonia o una ansada o algo pequeñito de la colonia y lo colocas en una lámina portaobjetos, ¿sí? Le añades una gotita, como dice ahí, una gotita de suero fisiológico con el asa en aro y lo que vas a hacer es hacer un extendido con el asa de forma de espiral que cubra los 2/3 de la lámina portaobjeto. ¿Sí? Como dice este punto, ¿no? Con el asa de siembra, tomar una porción muy pequeña de la colonia bacteriana y suspenderla en una gota de suero fisiológico, trazando de una forma espiral del centro hacia afuera para tener un frotis. Antes de colorear, nosotros debemos hacer el frotis, ¿ok? Entonces, el frotis puede venir no solamente de la colonia ya con cultivo de la bacteria que ha crecido, también puede ser de la muestra directa, de la muestra, de la secreción. Puede ser que se haga en secreción vaginal y en esputo, que es lo más frecuente. En orina también. Orina, secreción vaginal y esputo son en donde se hacen directo de la muestra. Pero en otros casos, cuando ya se ha aislado al microorganismo en un medio de cultivo, se puede hacer también del medio de cultivo, no hay problema. ¿Sí? Entonces, esta primera etapa es para formar mi frotis bacteriano, ¿no? Entonces, agarro una ansada, lo repito nuevamente, agarro una ansada, coloco mi colonia bacteriana, le echo una gotita de suero fisiológico, mezclo de forma en espiral y tengo mi extendido bacteriano. Pero ahí no termina. Ese extendido está líquido, está mojadito. Si yo lo coloreo así mojado, el colorante no se va a impregnar y se va a ir todo y se va a perder todo, ¿me entienden? Debe el, las colonias bacterianas deben fijarse al vidrio, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Entonces lo hacemos con el calor. Con la ayuda del calor, nosotros vamos a fijar las bacterias que has hecho el extendido con el vidrio, ¿no? Como pegarlas al vidrio para que no se salgan. Y por eso el siguiente paso es fijarla con calor, ¿ok? ¿No? Acá tenemos un mecherito de alcohol que también se puede hacer, o también se puede hacer con un mechero de Bunsen. Lo ideal es flamear de costadito, así rápido, no dejar la lámina ahí, porque calienta y se rompe el vidrio. Eso no se hace, ¿ok? Se pasa de un lado a otro constantemente y se puede ver cómo la lámina paulatinamente se va secando, ¿no? Cuando se va secando significa que las bacterias que tú has dispersado se van a adherir al vidrio, ¿ok? Cuando se adhieran al vidrio y queden bien sequita, entonces mi lámina ya está fijada. Cuando yo le agregue el colorante, ¿no? Por más que remueva, las bacterias que están impregnadas no se van a caer, ¿ok? Esta sería la primera parte del procedimiento de coloración. Preparar mi extendido bacteriano. Entonces ya sabemos que este extendido puede venir del cultivo o de la muestra directa, ¿ok? Sigamos entonces. Tenemos ya fijada nuestra lámina,
Lo que vamos a hacer, entonces, el primer paso es cubrir todo el extendido de la lámina portaobjeto con el extendido bacteriano. Lo cubrimos con la violeta de genciana, que es el primer colorante, ¿recuerdan? ¿Sí? Lo cubrimos y al mismo tiempo le agregamos 2 gotas de bicarbonato de sodio, que era el segundo componente. A ese complejo lo dejamos actuar 2 minutos. ¿Qué cantidad le agregamos? Que cubra toda la lámina, así como lo vimos acá. Disculpen que retroceda. Así como lo vimos acá, que cubra todo. Así se debe llenar, ¿ok? Para garantizar que se mueva. Ahora, este procedimiento, como olvidé mencionarlo, se hace ya en el caño, en el grifo, ¿no? En el caño, ¿no? Se utiliza una valla metálica, como ven acá, ¿sí? Que es un fierro especial para realizar coloraciones, y ahí se van colocando las láminas con las muestras de los pacientes que yo quiero colorear, ¿ok? Eso se llama rendija de coloración, y ahí sobre eso se ponen las láminas portaobjeto con el extendido bacteriano, ¿ok? Entonces, todos estos procedimientos se hacen en el caño, siempre, ¿sí? Volvamos ahora, ¿no? Entonces, ay caramba. Primer paso, ¿no? Entonces, cubrimos, ¿no? La totalidad, como vieron a la imagen, agregamos 2 gotas de bicarbonato y lo dejamos ahí por 2 minutos. Una vez que lo dejamos por 2 minutos, garantizamos que el colorante se impregne, ¿no? A la bacteria. Eso es lo que quiero que sepan. El colorante se impregna a la bacteria. Entonces, el cristal violeta, la bacteria, por así decir, va a absorber el colorante a través de su membrana. El colorante va a pasar por su membrana. ¿Sí? Eso es lo bonito. El colorante pasa por su membrana, entonces la bacteria se colorea de color morado. Una vez que pasan esos 2 minutos, lo que hacemos, ahora, todas las bacterias que están en el medio, todas, sin excepción, se van a poner de color morado, ¿ok? Ahora, para nosotros quitar el exceso de colorante, una vez que hayan pasado los 2 minutos, lo lavamos con agua corriente. Ahora, el agua no debe caer directamente al extendido, porque como la fuerza del agua es muy potente, es muy probable que lo remueva, que quite lo que está ahí. Lo que se hace es abrir el caño suavecito nomás, ¿no? Y que tampoco caiga directamente, sino que caiga a una parte de la lámina y que chorree suavecito, ¿no? Entonces así se va a ir limpiando de a poquito la lámina, ¿ok? Retiramos el exceso de colorante de cristal violeta y luego lo dejamos en la bandeja de coloración y luego nuevamente 2 minutos lo ponemos con Lugol. Acuérdense que el Lugol es el mordiente, va a acentuar el colorante del cristal violeta. Lo dejamos 2 minutos. Incluso cuando lo dejamos 2 minutos, vemos que el Lugol lo pone negro, el cristal violeta. El extendido se ve de color negro. Acentúa un poco más la coloración. ¿Ok? Entonces, pasan los 2 minutos y nuevamente se vuelve a lavar con agua corriente. ¿Ok? ¿Sí? Igual que que el paso de acá. Se vuelve a lavar con agua corriente y se deja nuevamente ahí. Ahora, lo que se hace, acá me confundí, perdón. Disculpen, no tengo la imagen correcta, creo. Dos, tres. Aquí está, ¿no? Cubrimos Lugol por 2 minutos, lo lavamos. Un segundo. Ay, no lo apunté bien. Igual, como les digo, igual el procedimiento, ¿no? Lo ponemos con Lugol 2 minutos, lo lavamos y lo que hacemos ahí, después de que esté seco, le agregamos el decolorante. El decolorante era la mezcla del alcohol acetona, ¿sí? Entonces, el alcohol, esto quiero que me presten mucha atención en este paso, porque justamente aquí está el fundamento de la coloración Gram, ¿ok? El alcohol va a decolorar a ciertos tipos de bacterias y a otras no, ¿sí? O sea, va a remover el colorante de ciertas bacterias y otras no. ¿Y de qué depende esto? Presten atención. Depende de que algunas bacterias tienen su membrana o su cápsula bacteriana muy gruesa, ¿ok? Entonces, como algunas bacterias tienen su cápsula muy gruesa, cuando le agreguen el alcohol que es el decolorante, no va a permitir que el alcohol decolore a la bacteria, ¿sí? Pero entonces esas bacterias se les llama gram positivas,
porque resisten a la decoloración del alcohol, ¿ok? No dejan que salga el colorante. Y por otro lado, tenemos a las bacterias gram negativas, que estas bacterias, al tener su pared bacteriana más delgadita, entonces, como su pared bacteriana es más delgadita, entonces el decolorante va a actuar y va a eliminar el exceso, todo el colorante que tengan, mejor dicho. ¿Se entiende? Entonces, ahí vamos a la diferenciación. Se le llama gram positivas porque resisten al colorante, a la decoloración, perdón, del alcohol acetona. Y las bacterias gram negativas se destiñen con este alcohol acetona, porque su pared celular, su pared bacteriana es muy delgada. ¿Ok? Entonces, este procedimiento de alcohol acetona se hace rápido, de 10 a 15 segundos nada más. ¿Sí? Se agrega el alcohol acetona, 10 a 15 segundos, incluso se puede ver que se remueve el colorante. Igual, una vez que pasan los 10 o 15 segundos, se lava en agua corriente, ¿no? Agua de caño, ¿no? Como les dije, ¿no? De manera suave, no brusca. Se coloca nuevamente en el estante de láminas y se agrega la fucsina básica. La fucsina básica es el colorante de contraste, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a colorear? La fucsina básica va a colorear las bacterias que ya han sido decoloradas por el alcohol acetona. Y es por eso que justamente esas bacterias se van a colorear de color rosado. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Por favor, quiero que me lo digan porque esta parte es importante. ¿Se entendió o lo explico de nuevo? ¿Sí, chicos? Escríbamelo con confianza. Ya, voy a repetirlo una vez más para que quede. Justamente en la parte crítica, ¿sí? Recuerden que con el cristal violeta todas las bacterias se colorearon, ¿verdad? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa cuando yo agrego el decolorante? El decolorante me va a decolorar ciertas bacterias, justamente las que son de capa delgada. Las bacterias que tienen capa o una pared bacteriana gruesa van a resistir la decoloración. Y como resisten la decoloración, van a mantener su color morado inicial. En cambio, las bacterias con pared bacteriana delgada no van a aguantar al decolorante y van a eliminar todo el colorante con el que se han pintado. ¿Sí? Por eso esas bacterias en ese momento no van a tener color. Y cuando se le agregue el colorante de contraste, ahí recién se van a teñir de color morado esas bacterias que ya han sido decoloradas. Ahora sí, ¿se entendió mejor? ¿Sí? Básicamente va ahí entonces. Por eso las gram negativas tienen su pared este, celular delgadas, producto de la decoloración. Y las bacterias gram positivas tienen la pared bacteriana gruesa. ¿Se entendió? Justamente por eso se cubre con el colorante de contraste, que es la fucsina básica, por 30 segundos. ¿No? Esa la va a tener de color rosado. Igual, se lava con agua corriente, ¿ok? Se deja secar, ¿no? Al aire, a temperatura ambiente, o algunos también lo flamean, ¿no? Para que se seque nada más, ¿no? Una vez que esté sequito, ¿sí? Lo ponemos al microscopio. Y antes de colocarlo al microscopio, le vamos a echar el aceite de inmersión, que es un aceite especial para colocarlo en el lente más grande del microscopio, porque como las bacterias son muy pequeñas, se ven en una amplificación de 100x, ¿no? Acuérdense que el objetivo del microscopio tiene varias medidas, 4x, 10x, 40x y 100x. Como las bacterias son bien pequeñas, hablamos de 0.5 a 3 micras, para verse bien se tiene que ver con el mayor objetivo, que es a 100x. Y este objetivo necesita ayuda del aceite de inmersión para poderse ver mejor. ¿Y qué vemos? Vemos esto. Miren, ahí podemos diferenciar. A la izquierda tenemos bacterias gram negativas de color fucsia rosada y a la derecha tenemos bacterias gram positivas de color morado. Entonces, si a toda la coloración gram significa que estas bacterias de color morado, las gram positivas, tienen pared celular gruesa porque han resistido la decoloración. ¿Se entiende? Mientras estas tienen pared celular delgada porque se han decolorado, porque alguna vez estuvieron pintadas de color morado, pero con el decolorante se decoloraron y se tiñeron con la fucsina básica, que es el colorante de contraste. ¿Se entiende? ¿Se entendió ahora sí?
Y es por eso que la vemos de esos dos colores bien bonitos. Esta es una imagen obviamente referencial, ¿no? Obviamente la estructura, no vamos a hablar ahorita de la estructura, ¿no? Pero lo de la izquierda serían como coquitos y los de la derecha serían como si fueran vacilos, ¿no? Estructuras larguitas. ¿Ok? ¿Qué más? Aquí podemos ver una imagen, bueno, está un poco más intensa, pero podemos ver, miren, estos cocos que se forman en cadena aquí donde está el mouse. A ellos se les llama streptococos y son bacterias gram positivas porque se han teñido de color morado, ¿ok? Gram positivas, acuérdense, son moradas y gram negativas son fucsias o rosadas. Aquí podemos ver incluso también bacterias gram negativas, miren acá. Se puede ver en el combinado, se pueden ver las bacterias. Voy a ver si tengo una imagen más. Ya no tengo más imágenes. Pero básicamente así es. Si ustedes buscan coloración gram en internet, en Google, van a encontrar un montón de información. Pueden ver incluso la explicación. Es bien bonito y bien sencillo. ¿Sí, chicos? Eh, bueno, hasta aquí me voy a quedar para continuarlo en la próxima clase, ¿ok? Que esta es otra coloración también que es muy bonita, que es la coloración Ciel-Nielsen. ¿Sí? Hasta aquí, chicos. ¿Todo claro? ¿Quedó todo bien con respecto a la coloración gram? Ahora ya saben por qué pinta una y no pinta otra. ¿Quedó claro, chicos? Con confianza que llévenmelo en el chat, por favor. No hay problema. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Con confianza. Lo puedo explicar una vez más si gustan. ¿Ah? No tengo ningún problema. Yo quiero que lo entiendan. ¿Sí? Ya, genial. Igual, refuércenlo un poquito más con internet. Esto es en laboratorio, esto es algo muy básico. Y hay mucha información en internet al respecto. ¿Sí, chicos? Bueno, ya entonces, ¿les parece si nos quedamos aquí en la coloración Shield-Nielsen? Y esto lo retomamos la próxima clase, ¿ok? Que sería el domingo. Me parece que es el domingo que hay 10 de enero, ¿sí, chicos? Entonces, quedaría conmigo hasta aquí por el día de hoy, ¿no? Pasen una excelente semana y ya nos veríamos el día domingo. ¿Ok, chicos? Igual, a la misma hora, al mismo canal, 5:30, ¿sí? Que les vaya bien, chicos. Pasen una bonita semana. Cuídense. Hasta luego. Aquí nos quedamos, ¿ok? Acuérdense, coloración Ciel-Nielsen. Voy a apuntarlo acá. Ok. Sí, sí. Ha habido problemas que no fueron de parte mía, pero no se preocupen. La puntualidad es lo primero. Voy a tenerlo ahora un poco más preparado. No se preocupen. Pasen una bonita semana y cuídense. Hasta luego.